Le doy la bienvenida. Hoy es 7 de diciembre, domingo de la segunda semana de Adviento. Nos reunimos en este segundo domingo de Adviento, tiempo santo en el que la Iglesia, con delicadeza maternal, nos conduce paso a paso hacia la Navidad. La tradición ha llamado a estos días Semana de la Preparación, porque después de haber despertado en nuestros corazones la esperanza con el primer cirio, ahora el Señor nos invita a preparar los caminos, a disponer la vida, a enderezar lo torcido y limpiar lo que se ha manchado, para que Cristo encuentre un hogar digno en nuestra alma. El pasado domingo encendimos el primer cirio de la corona de Adviento, el cirio de la esperanza. Recordábamos que la virtud es la que mantiene en pie al cristiano, la que nos asegura que Dios cumple sus promesas y que la historia tiene un destino que es Jesús, el Emmanuel. A lo largo de la semana reflexionamos que vivir en esperanza significa vivir despiertos, atentos al paso del Señor, como nos enseñaba el Evangelio. Hoy damos un paso más. Dispongámonos para la bendición y encender el segundo cirio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, continuamos nuestro camino hacia la Navidad. La palabra de Dios hoy nos llamará a preparar los caminos del Señor, como lo proclamó Juan el Bautista. Convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Encendamos pues el segundo cirio, signo de nuestro deseo de purificar el corazón y hacerle espacio al Salvador que viene. Oremos. Señor Dios Padre de misericordia, bendice esta corona y a todos los que nos disponemos a encender en ella el segundo cirio. Que su luz nos recuerde la llamada a la conversión, a la reconciliación contigo y con nuestros hermanos, y que nos disponga a recibir con humildad y alegría a tu Hijo Jesucristo, que viene a salvarnos por Cristo nuestro Señor. El cirio ubicado según las manecillas del reloj a las 6 y de color púrpura. Si hemos realizado nuestra corona de Adviento con los colores de la liturgia, será el color púrpura. Que esta llama avive en nosotros el deseo de preparar el corazón para que cuando llegue la Navidad, Cristo encuentre una familia unida, reconciliada y llena de amor. Todos decimos: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Queridos hermanos, gracias de corazón por acompañar este camino de fe. Gracias también por haber visto el video anterior y por compartirlo con otras personas. Este servicio existe porque ustedes lo acogen, lo oran y lo difunden. Si este mensaje les ayuda, les invito a darle me gusta, a suscribirse y a compartirlo con alguien que lo pueda necesitar. Así seguimos construyendo juntos esta comunidad que escucha la palabra y espera al Señor con un corazón despierto. Dios les bendiga abundantemente. Le invito a disponer el oído, la mente y también el corazón para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este domingo. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 3, versículos desde el 1 hasta el 12. Por aquellos días Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos.
Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar del castigo inminente? Den el fruto que pide la conversión y no se hagan ilusiones pensando: tenemos por padre a Abraham, pues les digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su grano, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra del Señor. Bueno, ahora nos disponemos a reflexionar cada uno de los textos bíblicos para este domingo. Te invito a hacer lectura de cada uno de los textos antes de escuchar la reflexión para que sea congruente lo que explicamos con lo que nosotros hemos leído. Nuestra primera lectura del profeta Isaías capítulo 11, versículos desde el 1 hasta el 10. El texto que acabamos de leer hoy pertenece a la gran obra del profeta Isaías, uno de los gigantes de la tradición profética de Israel. Isaías desarrolló su misión en el siglo VIII a.C., en tiempos de crisis política, amenazas militares y decadencia espiritual en Jerusalén. Su tarea fue recordar al pueblo que, aunque todo pareciera derrumbarse, Dios no abandona la historia. Siempre prepara un camino nuevo, un brote de esperanza donde todo parece seco. Miremos el renuevo del tronco de Jesé. La lectura nos presenta una imagen sorprendente. Dice el texto: brotará un renuevo del tronco de Jesé. Jesé o Isaí fue un sencillo agricultor y pastor de ovejas, padre de David. El profeta escoge esta imagen para decir que de esta familia humilde, aparentemente marchita, Dios hará surgir nueva vida. Este renuevo, dicen los padres de la iglesia, es Jesús, y por eso Juan el Bautista prepara la tierra donde ese renuevo ha de brotar. Un corazón que deje atrás lo marchito para que nazca algo nuevo. Pero Isaías va más allá. Afirma que sobre ese renuevo reposará el Espíritu del Señor con todos sus dones: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, temor del Señor. Estos dones, que la Iglesia retoma como doctrina, describen la identidad del Mesías. Él será el maestro de la rectitud, el juez de la misericordia, el pastor justo, el rey que no se vende a intereses humanos.
Isaías no solo describe quién es el Mesías, describe qué efecto tendrá su llegada: una humanidad pacificada, un mundo reconciliado, un corazón purificado. Utiliza imágenes poéticas del reino animal: el lobo y el cordero, la pantera y el cabrito, el niño y la serpiente. No es zoología, es teología. Es la manera profética de decir: Dios hará posible la convivencia entre los contrarios, entre los irreconciliables, entre lo que parecía imposible. Esto es metanoia social, un cambio profundo de mentalidad colectiva que nace del corazón transformado por Dios. Si para nosotros los católicos el Mesías ya llegó, ¿por qué no hemos encontrado toda esta armonía que nos describe el profeta Isaías? Es porque aún nos toca seguir trabajando, nos toca seguir anunciando al Mesías para que muchos escuchen el mensaje y ocurra en sus mentes, en su proyecto de vida, ese cambio de mentalidad para que abandonen la violencia y tomen el camino de la paz y la seguridad para todos. Es por esta razón que aún los judíos están esperando a su Mesías, porque con la venida de Jesús nada de esto ha llegado, nada de lo que nos está narrando el profeta se ha cumplido. Por eso ellos siguen en la espera del Mesías. A nosotros nos corresponde seguir trabajando para que Jesús, el Mesías, llegue al corazón, llegue a la mente, llegue a la vida de muchos de los que hoy obran violencia. Por eso el trabajo continúa. Este mensaje tiene una fuerza especial para nuestra realidad colombiana. Vivimos en un país donde la violencia se hereda, los odios se justifican, la injusticia se normaliza, la corrupción se acepta, la desconfianza nos separa, la polarización nos divide, las familias cargan heridas profundas, la esperanza parece un lujo. Y en medio de esta tierra árida, Isaías nos dice: un renuevo puede nacer. Si dejamos de alimentar los odios, si renunciamos a intereses personales y pecaminosos, si volvemos al Señor con corazón sincero. La armonía que describe Isaías no es utopía, es promesa para quienes preparan el corazón. Tal vez la paz nos llegue a toda la nación al mismo tiempo, pero puede comenzar en tu casa, en tu comunidad, en tu relación rota, en tu pesebre este diciembre. El Señor nos pide a través del profeta Isaías 3 cosas muy concretas: dejar que el Mesías nos eduque, permitir que el Espíritu repose también sobre nosotros y preparar terrenos de paz. ¿Cómo hacemos para dejar que el Mesías nos eduque? La lectura nos dice que Él vendrá a enseñarnos a ser rectos, justos, misericordiosos. Es decir, debemos escuchar la palabra con docilidad, suplicar la presencia del Espíritu Santo antes de acercarnos a la palabra, abrirnos para que esa palabra empiece a obrar en nosotros acciones de salvación, acciones de transformación. Segundo, debemos permitir que el Espíritu repose también sobre nosotros. Si los dones están en Él y Él está con nosotros, entonces esos dones quieren transformar nuestra inteligencia, nuestras decisiones, nuestros criterios de vida. Por último, debemos preparar terrenos de paz. No se trata solo de esperar que llegue la paz. Se trata de construirla aún en medio de la contradicción, incluso cuando cuesta, incluso cuando otros no lo hacen.
Esta primera lectura es un regalo para que este segundo domingo de Adviento y esta semana que hemos iniciado nos recuerda que la historia no está perdida. Nos enseña que Dios hace brotar vida donde solo vemos ramas secas. Esta primera lectura nos invita a dejar viejos rencores para que nazca algo nuevo. Nos dice que Jesús viene con la fuerza de su Espíritu. Nos pide preparar un espacio real para Él en nuestra vida, no solo en la corona de Adviento. El niño está por llegar, no traerá una paz artificial. Esta lectura, entonces, es una palabra de esperanza, de donde tiene que brotar de cada uno de nosotros vida, porque nosotros hemos sembrado nuestra fe en Cristo resucitado. Esta palabra que hoy hemos leído nos invita a examinar nuestro corazón, a buscar nuevas sendas, a mirar hacia el horizonte, a mirar hacia adelante a donde nosotros avanzamos y dejar atrás el hombre viejo, aquello que nos marchita el corazón, aquello que nos enfurece en nuestra mente, aquello que nos arruga el pensamiento y no nos deja vivir en paz. El niño que está por llegar traerá una paz exigente, construida por hombres y mujeres que con la gracia de Dios dedican a actuar con justicia, rechazar el odio y confrontar familias nuevas, reconciliadas. Este texto nos anuncia que, aun cuando la historia parezca gastada, Dios está haciendo nacer un renuevo. Este renuevo es Cristo y brotará en cada familia, en cada comunidad, en cada corazón que se disponga a vivir la justicia, la misericordia y la paz. Por eso, preparémonos para que este Adviento no sea solo un tiempo litúrgico, sino una tierra fértil donde Cristo encuentre raíces para habitar, crecer y transformar nuestra vida y nuestra Colombia. ¿Cómo empezamos? Viviendo este tiempo del Adviento y preparándonos para la Navidad. Con un pesebre, con un árbol, con todo lo que la Navidad implica para que nuestro ambiente, nuestra mente, nuestro ser vea que el tiempo es distinto al que ha pasado todo este transcurso de año donde todo fue monotonía. Debe haber algo nuevo en nuestra vida y debemos entonces disponer el lugar donde ha de nacer el niño que está por llegar. En este segundo domingo de Adviento llamado Semana de la Preparación, la palabra nos invita a alinear la vida con lo que viene del Señor, a despertar caminos, a corregir injusticias y a esperar activamente al Mesías. El salmo que hoy nos propone la liturgia es la respuesta que nosotros debemos dar a esa propuesta que nos está haciendo el Señor en la primera lectura. Por eso acompañamos cada una de las intenciones del autor sagrado con esta frase: que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Este salmo es precioso porque presenta el modelo de líder que Israel esperaba y que nosotros seguimos esperando. No un gobernante que se impone por su fuerza, sino un rey que se inclina hacia el pobre. Por eso este salmo es considerado en la tradición judía y cristiana como un salmo mesiánico. Este salmo es una plegaria que se proclamaba en la entronización de un rey, pidiéndole a Dios que lo llenara de sabiduría, justicia y compasión,
Pero muy pronto los profetas vieron que ningún rey humano cumplía ese ideal. Por eso la Iglesia lo lee hoy como una anticipación de Cristo, el verdadero Rey que viene. Acompañemos al autor sagrado meditando algunas de las frases de nuestro salmo. Dios mío, confía tu juicio al Rey. El salmista pide un gobernante capaz de juzgar con mishpat en hebreo, es decir, con la sabiduría que solo viene de Dios. Es una justicia recta, un juicio verdadero. No es solo castigo, es restablecer lo que está roto. Sin la sabiduría, el poder se convierte en abuso. San Agustín decía que este versículo solo se cumple plenamente en Cristo, porque Él es el Rey que no busca su gloria, sino nuestra salvación. Un versículo más. En tus días florezca la justicia y la paz. La imagen es bellísima. La justicia florece, es decir, da vida, perfume y fruto. El autor sagrado utiliza como justicia la palabra hebrea tzedek, justicia que salva, justicia misericordiosa. Es justicia que levanta al pobre. Cuando un pueblo vive la justicia, nace espontáneamente el shalom, la paz verdadera. Y por eso el mismo Salmo dice, hasta que falte la luna. Es una expresión hebrea para decir para siempre, shalom, paz integral, plenitud, armonía profunda, no solo ausencia de guerra. Cristo es el Rey, cuya justicia no se marchita y cuya paz no depende de pactos políticos. Dice también el Salmo, Él librará al pobre que clamaba. Aquí aparece la marca del verdadero Rey. No protege al poderoso sino al indefenso. En el hebreo se usa ani y dal. Dos palabras, ani, dal, para expresar pobreza material y fragilidad social. Pobre, débil, frágil. Es el vulnerable social, pero también el que se reconoce pobre en el espíritu. Pobre en espíritu, necesitado de Dios, necesitado de su presencia, necesitado de su compañía. Él librará al pobre que clamaba. Dios no se apiada, solo emocionalmente. La palabra implica acción concreta. Liberar, levantar, salvar. Este verso conecta directamente con Juan el Bautista, quien denuncia a los líderes injustos y anuncia a aquel que tiene el bieldo en la mano para purificar a su pueblo. Un verso más, que su nombre sea eterno. El salmo termina en tono universal. El nombre Shem en la Biblia significa identidad, presencia, autoridad. Este Shem es el nombre de Dios, uno de los tantos nombres de Dios. El Mesías tendrá un nombre que atraviesa la historia, un nombre que bendice, sana y da esperanza. Este versículo anticipa la expansión del Evangelio. Todas las razas de la tierra lo proclamen dichoso. El salmo que hoy hemos proclamado es un espejo donde vemos la distancia entre el ideal de Dios y la realidad del país. Líderes que no se arrodillen ante intereses corruptos. Es exactamente lo que pide el Salmo. Mishpat y tzedek. Justicia verdadera y misericordia.
Oramos para que Colombia tenga gobernantes que no se vendan, que no negocien la vida del pobre, gobernantes que cuiden la dignidad humana como Cristo la cuida. Nuestra Colombia hoy está como está, porque no hemos vuelto a orar por quienes nos gobiernan. El Salmo prepara el corazón para escuchar al gran profeta del Adviento, Juan el Bautista. Juan señala al Mesías como el único rey capaz de gobernar, no desde un palacio, sino desde la compasión y la verdad. El Salmo pide un rey justo. Juan anuncia al rey justo. Cristo es el rey justo. Por eso, repetimos con confianza: que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Y pedimos que esa justicia y esa paz empiecen en nuestra propia casa, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Preparar el camino del Señor hoy implica buscar la reconciliación familiar, dejar la corrupción pequeña del día a día, cuidar la palabra, escuchar al otro incluso cuando piense distinto, educar a los hijos en la verdad y no en la trampa, renunciar al chisme, la envidia y el odio, elegir líderes con ética, trabajar por la justicia de los pobres, dejar de promover violencia verbal y física, volver a Dios con humildad. Juan grita desde el desierto de Judea y hoy grita desde los desiertos de Colombia: preparen el camino, enderecen las sendas. Cristo viene. Y no viene a negociar, viene a salvar y a juzgar, a separar la paja del trigo, a recoger lo que sirve y a quemar lo que destruye. Hoy hemos encendido el segundo cirio, el de la preparación. Que esta semana Dios nos lleve al desierto interior para escuchar su voz, para revisar nuestra vida, para abandonar todo fariseísmo, para producir frutos de justicia y para construir en Colombia un camino donde Cristo encuentre corazones limpios, familias reconciliadas y comunidades dispuestas a recibirlo con alegría. Nuestra segunda lectura. Le invito entonces a hacer lectura de la carta de San Pablo a la comunidad de Roma en su capítulo 15, versículos del 4 hasta el 9. Y aquí resuena una frase importante: todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. San Pablo comienza mostrándonos que la historia de la salvación nunca envejece. Dice que todo lo que está escrito, desde Abraham hasta los profetas, fue puesto allí para nosotros, para que las Escrituras sean como una lámpara que no se apaga en medio de la noche. Cada página bíblica, cada personaje, cada promesa fue pensada para sostener nuestra esperanza. Esa esperanza que es tan frágil en tiempos de cansancio, injusticia o incertidumbre. Por eso, Pablo afirma que la palabra no es un recuerdo, es aliento, consuelo, guía y fuerza para quien aprende a perseverar. Pablo pide que el Dios de la constancia y del consuelo conceda los mismos sentimientos de Cristo Jesús, es decir, que pensemos, actuemos y sintamos con Él. La palabra griega que usa Pablo para armonía es to auto proneim, tener una misma manera de mirar la vida.
No se trata de uniformidad, sino de unidad en el amor, unidad que brota cuando cada discípulo descubre que su modelo no es un líder humano, sino Jesús mismo. Y así, la comunidad se convierte en un pequeño pesebre, humilde, sencillo, lleno de silencios y de acogida. Hablemos de la acogida, que es la puerta abierta del Adviento. Pablo dice una frase bellísima: acojan a los demás como Cristo los acogió a ustedes. La acogida es una palabra profundamente navideña. Es la actitud de José que abre la cueva, de María que ofrece su seno, de los pastores que corren, de los magos que buscan sin cansarse y de Dios que desciende para abrazar lo pequeño. Por eso, cada uno de nosotros en este tiempo de Adviento, en este tiempo de celebración, debemos acoger constantemente, acoger con un abrazo, acoger con una mirada, acoger con la sonrisa. Pablo nos recuerda que Cristo nos acogió primero, nos recibió en nuestras heridas, contradicciones y fragilidades. Y si Él nos acogió así, nosotros debemos acoger también a quienes están lejos, confundidos, heridos o incluso perdidos. Este segundo domingo no nos dice prepárense, sino también abran el corazón, como Belén abrió su interior para recibir la luz. Así como la misión de Israel obtuvo bendición para todos, Pablo incluye diciendo que Cristo vino para mostrar la fidelidad de Dios a Israel y para que todas las naciones glorifiquen a Dios por su misericordia. Es una imagen bellísima. La salvación es primero promesa, luego acogida y finalmente misión universal. El Dios que habló a Abraham cumple su palabra en Jesús y lo hace no para un solo pueblo, sino para que toda la tierra reconozca su amor. Adviento entonces no es solo preparar un nacimiento, es preparar un corazón capaz de ser signo de misericordia para todos. Esta segunda lectura nos dice que existe un puente espiritual para celebrar este segundo domingo. El Bautista nos llama a enderezar los caminos. Pablo nos recuerda que sí vale la pena hacerlo. Las Escrituras nos sostienen en esta preparación. Cristo nos acoge para que aprendamos a acoger y la comunidad se convierte en un espacio donde la esperanza florece. Así, la familia que enciende el segundo cirio se convierte simbólicamente en una casa donde Dios siente que puede nacer. La propuesta del Evangelio. El domingo pasado encendimos el cirio de la esperanza y la palabra nos recordaba la urgencia de vivir despiertos, vigilantes, porque el Señor viene. Hoy entramos en la segunda semana de preparación. La liturgia nos coloca de frente a una figura decisiva, Juan el Bautista, el profeta del umbral, la voz que antecede a la palabra. En este domingo, la Iglesia nos pide no solo esperar, sino prepararnos. No basta encender una vela. Hay que enderezar lo torcido, limpiar el corazón, enderezar caminos.
para que Cristo encuentre una vida abierta a la gracia. Estamos en el Evangelio de Mateo en su capítulo 3. Antes del bautismo de Jesús, Mateo presenta a Juan como la bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un relato que fue escrito aproximadamente hacia el año 80 u 85 después de Cristo. Los destinatarios de este relato, la comunidad judeocristiana que fue perseguida, golpeada por tensiones internas y por la destrucción del templo que ocurrió en el año 70. ¿Cuál es el problema central de esta comunidad? ¿Cómo ser fieles al Mesías cuando el judaísmo oficial rechaza a Jesús? Mateo responde con una imagen poderosa. Dios inaugura algo totalmente nuevo. Prepárense, conviértanse, porque el reino está llegando. Es un mensaje para comunidades cansadas, divididas y desorientadas, como hoy lo está también Colombia. En el Evangelio veíamos el desierto, que es el lugar teológico de la conversión. Juan predica en el desierto. No es un accidente geográfico, es una categoría espiritual. En la Biblia el desierto es un lugar de verdad, donde cae la máscara. Un lugar de escucha, donde solo se oye a Dios. Es el lugar de paso, donde se purifica el corazón. Es un lugar de camino donde Israel aprendió a confiar. Durante 40 años, cuando el Bautista proclama su mensaje en el desierto, Mateo dice implícitamente: para encontrarte con Cristo tendrás que despojarte, descender, callar y volver a empezar. En un país como Colombia, donde hay ruido, polarización, miedo, corrupción, violencia doméstica y social, Dios nos vuelve a llamar al desierto del corazón, al lugar interior donde Él reconstruye lo que la sociedad destruye. Después de hablar del desierto, hablemos de Juan el Bautista, el predicador, la voz. Es la voz que prepara el camino. Mateo cita al profeta Isaías en su capítulo 40, versículos del 3 al 4, para identificar a Juan. Voz que grita en el desierto: preparen el camino del Señor. Esto es clave. Juan no es la luz, es la voz. San Agustín dice: Juan es la voz pasajera, Cristo es la palabra eterna. Juan no predica teoría, predica coherencia. Su alimento, su vestido, su modo de vivir, todo está en función de su misión. El profeta con vida, no solo con discurso. En Colombia tenemos necesidad urgente de voces así. Líderes coherentes, familias coherentes, cristianos que vivan lo que proclaman, sacerdotes y laicos que encarnen el Evangelio, comunidades que no vendan la fe a intereses políticos o económicos. Juan nos pone contra la pared. No basta estar bautizado, hay que dar frutos. Otra de los regalos que nos ofrece este Evangelio: convertíos. Tenemos entonces el desierto, Juan el Bautista y la invitación a la conversión. La palabra clave de este domingo: metaioneite o metanoia. No significa solo arrepentirse, significa cambiar de mentalidad, cambiar la manera de ver, cambiar la manera de sentir,
cambiar las prioridades. Es una reconfiguración profunda de la persona. Juan dice: convertíos porque el reino de los cielos está cerca. En Colombia necesitamos una metanoia nacional y personal. Cambiar la mente sobre la violencia como camino. Cambiar la mente sobre la corrupción como cultura. Cambiar la mente sobre el todo vale. Cambiar la mente sobre la indiferencia. Cambiar la mente sobre el desprecio entre ideologías y clases. Cambiar la mente sobre la familia destruida, la infidelidad y la mentira. Cambiar la mente sobre la educación, sobre el abandono de los jóvenes. El bautista no pide conversiones superficiales, pide cambio de raíz. Algo más. La crítica a fariseos y saduceos. Mateo narra que Juan, al ver acercarse a fariseos y saduceos, les dice: raza de víboras. Es una denuncia frontal. Fariseos implica religiosidad sin compasión. Ellos no tienen compasión con nadie. Saduceos es poder sin fe. Tienen el poder de la mano en el templo, ejercen el poder en el templo, pero no creen mucho. Juan entonces denuncia la religión sin conversión, la autoridad sin servicio, la moral sin misericordia, la fe sin obras, el culto sin justicia y el hablar de Dios sin vivir como Dios manda. En Colombia también tenemos fariseísmos modernos, líderes que hablan de paz mientras negocian violencia, políticos que prometen justicia y destruyen instituciones, creyentes que van al templo pero maltratan en la casa, personas muy espirituales pero crueles con el prójimo, familias donde se ora pero no se perdona. Para todos ellos, Juan grita: den frutos de conversión. No palabras, frutos. Tenemos una imagen más, la imagen del hacha y la siega. Juan afirma: el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Él tiene el bieldo en la mano. Quemará la paja con fuego que no se apaga. El hacha indica urgencia. No hay tiempo que perder. El bieldo separa trigo de paja, símbolo del juicio. Y el fuego purifica y destruye lo que no sirve. Juan anuncia: si no cambias ahora, puede que no tengas después. Para Colombia, estamos en punto de quiebre como sociedad. El hacha está puesta. Reforma moral o caos, reconciliación o más violencia, educación o destrucción, misericordia o retaliación, justicia o impunidad. Cada familia debe preguntarse hoy: ¿soy trigo o paja? ¿Qué quemaría Dios en mi vida hoy? ¿Qué fruto das tú? ¿A quién dañas? ¿Con quién no te hablas? ¿Qué corrupción estás permitiendo en tu vida? Hemos de examinarnos con todas estas preguntas y disponernos a hacer oración con el segundo cirio de la corona del Adviento que nos invita a prepararnos. Aquí hay cosas contundentes. Hemos recorrido juntos este segundo domingo de Adviento en que la palabra del Señor, desde Isaías, pasando por el Salmo, hasta San Pablo y el Evangelio de Mateo, nos ha invitado a preparar el corazón, a revisar nuestros caminos,
a purificar nuestras intenciones y a encender con fe viva el segundo cirio de nuestra corona. Hoy hemos escuchado a Isaías anunciando el renuevo de Jesé al Mesías lleno de los dones del Espíritu, Rey de justicia y paz. Hemos rezado el Salmo, suplicando por gobernantes rectos y compasivos, y renovando nuestra confianza en que la justicia florecerá cuando el corazón se abra al Señor. San Pablo nos recordó que todo lo que está escrito es para alimentar nuestra esperanza y que el Dios de la consolación nos invita a vivir en armonía, acogiéndonos unos a otros como Cristo nos acogió primero. Y finalmente, en el Evangelio San Mateo nos presentó a Juan el Bautista como voz que despierta, como profeta que clama en el desierto de nuevas realidades. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Este es el mensaje que abre toda la semana. No basta con esperar. Es necesario preparar, abrir espacios interiores, revisar la vida, identificar a aquello que estorba, aquello que torció nuestro caminar y permitir que la palabra ilumine, consuele y transforme. Entramos entonces en una semana que nos pide escuchar más, orar mejor, reconciliarnos a tiempo, hacer el bien sin publicidad, limpiar el corazón de resentimientos y procurar la paz en nuestras familias. Que esta semana sea para todos un tiempo de gracia, un verdadero taller espiritual, donde cada día levantemos un valle de desánimo, rebajemos un cerro de orgullo y sembremos esperanza en quienes viven en oscuridad. Pidamos al Señor que el segundo cirio encendido hoy como signo de preparación continúe ardiendo en nuestras casas, acompañando nuestra oración, iluminando nuestros pasos y sosteniendo la fe en medio de los desafíos que vivimos como país y como familias. Que María, la mujer del Adviento, y Juan el Bautista, la voz que despierta, nos acompañen en el camino de esta semana que comienza, y que la bendición de Dios, el Padre Todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra familia, sobre las personas que amamos y sobre las personas que debiéramos amar más, permanezca para siempre. Amén. Un feliz día para todos, feliz domingo y que el Señor nos siga bendiciendo. Felicidades.